2 veces. Aquí está. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Andrea Bernal, esto es Zoom a la noticia, nuestro lente enfocado hoy en México. Imágenes del desespero de cientos de migrantes centroamericanos por cruzar la frontera entre Guatemala y México. La Guardia Nacional les ha impedido el paso porque buscan llegar a Estados Unidos. Algunos permanecen en la zona con la esperanza que los dejen atravesar territorio mexicano y así poder seguir su camino. Sin embargo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido enfático. Aunque ofreció empleo a estos migrantes, al tiempo descartó otorgarles salvoconducto que les permita llegar a la Unión Americana. Una política migratoria que para algunos dio un viraje, ya que la administración, que se mostraba empática con los extranjeros y que incluso otorgaba brazaletes para que pudieran llegar a la frontera mexicana con Estados Unidos y allí solicitar su asilo, pues ahora los limita y los deporta. Derechos humanos, ofrecer refugio. Sí. Y aunque parezca contradictorio, protección. Porque si no los cuidamos, si no sabemos quiénes son, si no tenemos un registro, pasan, ¿sí?, y llegan al norte y los atrapan las bandas de delincuentes. Yo soy mamá, dejé a mi hija, tengo que mantenerla, soy mamá soltera. Solo queremos trabajar, por favor. La postura actual de Andrés Manuel López Obrador sobre la migración centroamericana ha cambiado, algunos dicen. Desde que López Obrador era candidato presidencial, se caracterizó por respaldar a los migrantes centroamericanos. Esa misma postura la fijó en los primeros meses de haber asumido la presidencia el 1 de diciembre del 2018. A lo largo del tiempo fue modificando este discurso sobre los migrantes y ahora pues su postura parece ser diferente en junio del 2019. Estados Unidos y México firmaron un acuerdo en el que AMLO se comprometió a reducir el flujo migratorio en la Unión Americana a cambio de que la administración del republicano no aumentara los aranceles de las exportaciones mexicanas. Reiteramos, que se oiga bien, que se oiga lejos, no es con muros ni con el uso de la fuerza como se resuelven los problemas sociales y los asuntos de seguridad. No queremos que tengan libre paso, y no solo por cuestiones legales, sino por cuestiones de seguridad. Vamos a que se cumplan con los acuerdos que se hicieron en Estados Unidos, porque no queremos que se apliquen aranceles. Y no es que no tengamos nosotros cómo responder. Nosotros podríamos hacer lo mismo, pero consideramos que no nos conviene la confrontación, no conviene la guerra comercial. Analicemos este cambio de discurso en las cifras según la Organización Internacional para las Migraciones. Solo en los primeros 7 meses del 2019, el gobierno de AMLO rompió récord en deportaciones. De acuerdo a la OIM, México regresó a 130.985 migrantes a los países considerados dentro del Triángulo Norte, conformado por El Salvador, Guatemala y Honduras. Este número representa un 16% más en comparación con el 2018.
Por eso preguntamos, ¿las políticas migratorias de AMLO son un retroceso? Renata Turrent, magíster en políticas públicas de Ciudad de México, nos acompaña. Renata, ¿son un retroceso? Hola, buenas tardes. No, definitivamente no es un retroceso, es un cambio en la situación geopolítica en la que estamos con Estados Unidos. No es lo mismo lidiar con Trump que con Obama y estamos en una situación muchísimo más compleja de lo que estábamos hace un año. Entonces, no es un retroceso, es un ajuste a la situación en la que nos encontramos. Eres secretaria técnica de Asuntos Internacionales del CENDELPAN. Geraldine, ¿es un retroceso? Hola Andrea, ¿cómo estás? Buenas tardes. Para mí sí es un retroceso porque están siendo violatorias de los derechos humanos. Dorgeni Cayetano García, diputada federal por el partido Morena. Diputada, ¿es un retroceso las políticas migratorias de AMLO? ¿Son un retroceso? Hola Andrea, ¿cómo estás? Pues no, a mi juicio no es un retroceso, es simplemente mayor atención históricamente al respeto de los derechos humanos y para ello hay que tener orden. De esta forma abrimos el debate. Cientos de migrantes, en su mayoría hondureños, se mantienen en la frontera de Guatemala con México tratando de entrar al país. Pero la Guardia Nacional Mexicana continúa impidiéndoles el paso. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador pidió prudencia y justificó su medida de no permitir el ingreso de la caravana, cuyo objetivo es llegar a los Estados Unidos. ¿Por qué la Guardia Nacional? Sí. Bueno, porque necesitamos que se respeten nuestras leyes, como lo hacen todos los países, sin violar derechos humanos y también con protección. Y el gobierno de Estados Unidos no tardó en reaccionar. Como era de esperarse, destacó el esfuerzo del presidente López Obrador por aplicar la ley en su frontera sur. Elogió al gobierno de México por mantener su compromiso de aumentar la seguridad y su aplicación de la ley en su frontera sur. Los esfuerzos de la Guardia Nacional y de otros funcionarios han sido efectivos hasta ahora para mantener la integridad de su frontera, a pesar de los brotes de violencia y desorden de personas que intentan ingresar ilegalmente a México en su camino a los Estados Unidos. Pero para los migrantes que huyeron de sus países, muchos de ellos procedentes de Honduras, de Guatemala y de Venezuela y que se encuentran concentrados en la frontera sur de México, pues aseguran que no buscan generar desorden. Dicen que solo buscan un lugar más seguro para tener una mejor calidad de vida. Porque la situación está difícil, ayer lo pude notar y ustedes como periodistas pudieron ver. Entonces estamos platicando eso de que si es así, pues no vamos a correr riesgo. Lo mejor sería pues ir para nuestro país de regreso y ver la forma ya como poder salir adelante. Porque sí, en verdad andamos arriesgando pues nuestras vidas. La diferencia es porque las anteriores caravanas de los años atrás solo estaba 2 días y a los 2 días uno lo dejaban pasar. Bueno, la primera caravana del 2018, por ahí, por el portón se tiraban la mayoría de gente que venía. Y hoy no, ni aquí por el río los dejan pasar. Quizás otra pregunta tan importante como si hay un retroceso o no en las políticas migratorias de AMLO es si se debe dejar pasar esas caravanas. Es decir, ya ha sucedido en varias ocasiones, Renata, no es la primera vez que pasan estas caravanas. La pregunta es, ¿qué deben hacer los países? Porque a veces unos decidían dejarlos pasar, pero luego estaban atrapados entre ambas naciones. El acuerdo era con Estados Unidos, que no llegaran a Estados Unidos. Como usted bien lo dice, pues hay unas políticas exteriores que también causan una presión, pero por la cuestión humanitaria, si uno lo pregunta, ¿el gobierno de AMLO debería dejar pasar a esos migrantes? A ver, claro, yo empiezo mi participación diciendo que sí, o sea, teóricamente sí, la migración es un derecho humano y no se les está dejando de migrar, simplemente se está pidiendo, se está buscando una política en la cual se pueda proteger a los migrantes y al mismo tiempo también nosotros podamos hacer frente a la realidad geopolítica que tenemos con Estados Unidos. Entonces, no se puede analizar el tema migratorio de México hoy sin voltear a ver qué tenemos arriba con Estados Unidos y lo que nos está obligando a hacer Estados Unidos. Entonces, no tampoco se puede analizar al vacío.
las caravanas migratorias. Entonces, habiendo dicho eso, sí se deben de dejar pasar a los migrantes, y es lo que en realidad está haciendo este gobierno, aunado a muchísimas otras políticas sociales que se están haciendo, no solamente con los migrantes que ya están aquí, sino la política de voltear a ver al sur y tratar de involucrarnos en las políticas sociales de los países más afectados por las políticas neoliberales que llevamos teniendo 30 años. Entonces, en el momento, hoy en día sí tenemos que tener una migración controlada, principalmente, además de todo, porque es un cruce muy peligroso. No es nada más cruzar, no es lo mismo cruzar México que cruzar, estarse moviendo en Estados Unidos o en algún otro país con menos crimen organizado. Entonces, ¿cómo vamos a dejar pasar a las caravanas sin protegerlos, sin tener registro de quién está pasando, para también a la vez cuidar los derechos humanos? Lo último que queremos es volver a tener un evento como San Fernando, que se tuvo en 2010, y justamente por eso se está también tratando de hacer una migración controlada. Pero, Geraldine, frente a eso, muchos gobiernos se ven en la disyuntiva de qué hacer con estas caravanas, teniendo en cuenta que también es polémica de por qué están saliendo desde Honduras, si hay cuestiones políticas detrás de todo esto. Sin embargo, uno dice, bueno, ¿qué es lo que debe hacer cada país? ¿Dejarlos pasar o ponerles esta barrera? Yo creo que México tiene que ser muy firme en su posición. México fue uno de los países promotores del Tratado de Marrakech, y ahí lo que él impulsó fue que tenía que velar por una migración segura, ordenada y regular. Y en este caso lo que estamos viendo es que, a pesar de que ellos vienen de alguna manera, por decir, ordenados dentro de la caravana, lo que está haciendo el gobierno mexicano es completamente violar sus derechos humanos, violar sus derechos fundamentales, que son precisamente el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho al libre tránsito. Sabemos que efectivamente el crimen organizado ha sido uno de los puntos que es de los más preocupantes para los migrantes. Sin embargo, yo creo que en estos momentos, lejos de que haya una ley de migración que realmente abone a lo que está sucediendo en el país, el gobierno mexicano, utilizando la Guardia Nacional, que debería de estar preocupada en otros temas, como debería de ser la seguridad, están preocupados, y no lo digo yo, creo que las imágenes de lo que pasó en esta semana lo dejan muy claro. La Guardia Nacional está preocupada en lastimar a los migrantes. Sabemos que las condiciones migratorias no están bien, y lejos de que haya una buena imagen sobre lo que está haciendo México con la situación migratoria, la situación se está viendo ahí en las imágenes, en lo que está viviendo la gente, en las estaciones migratorias, que no tienen la suficiente infraestructura como para que los migrantes puedan ahí tener acceso mínimo a los derechos básicos. Entonces yo creo que, más allá de una política exterior que ya vimos que en este gobierno no ha estado muy bien implementada, tendríamos que estar viendo por una ley de migración aquí nacional que se preocupe por velar principalmente los derechos humanos de todos los migrantes. Dorgeni Cayetano García, diputada federal. Diputada, frente a eso, entonces, la posición también debe ser, no, déjenlos pasar y que cada uno corra su suerte al llegar al otro país, o hay que pararlos. Bueno, Andrea, sin duda alguna estamos ante un fenómeno histórico de no como las políticas neoliberales anteriores, que veían a la migración como números, y por eso entiendo la postura de las otras compañeras, de la otra compañera, porque claro, es muy fácil decir, déjenlos pasar en una oleada porque vienen ordenados. Pero esta política del presidente es darles un nombre a estas personas, y para darles un nombre que ya lo tienen, necesitan necesariamente identificarse. Necesitamos identificar a todas esas personas que finalmente son sujetos de derechos, para entonces garantizarles esos tan anhelados derechos humanos. Por supuesto que estamos a favor, porque sucede, como muchos lo sabrán, el crimen organizado que dejaron crecer las anteriores administraciones en nuestro país, han vulnerado los derechos principalmente de los niños y las mujeres, y nos preocupa tanto que entonces hay que tener un orden, hay que tener, en cualquier país la política es pues accesar cuando menos con una identificación oficial de tu país de origen, ni siquiera incluso con el pasaporte, y ni siquiera como en otras naciones como una visa.
Entonces, sí, la política ha sido esta, tan así que les ha ofrecido el gobierno de México empleos semitemporales, pero para ello tiene que haber un orden y es pues natural, porque no podemos proteger a nadie si no sabemos quiénes son. El gobierno de México está preocupado por eso, por saber a quién le va a brindar el acceso y cómo es que los vamos a resguardar. Ahora, Renata, pero sin embargo hablemos de, unos dicen que parece como un camaleón, que es un retroceso, pero también hay incoherencias en esta política migratoria. Veamos, en diciembre del 2018, Andrés Manuel López Obrador tomó posesión de la presidencia. Y en enero incluso repartieron esto que fue muy popular, las pulseras humanitarias, los brazaletes que permitían a los migrantes transitar sin problema por México. Una diferencia enorme respecto a la política que estamos viendo hoy, ¿o no? Claro, pero también nuevamente no podemos ignorar los ataques que escucho en contra de cómo se está manejando la política migratoria. Generalmente son políticos y vienen, desgraciadamente se está usando esta tragedia para hacer un golpeteo político, porque con toda sinceridad y con todo respeto, no, después de haber quedándose callados como momias cuando pasó lo de San Fernando, no me vengan a decir que están preocupados por los derechos humanos, o sea, la gente que apoyó al gobierno del PAN o que estuvo en el gobierno del PAN y del PRI, que parcialmente, por lo menos, por la expansión de la política neoliberal, que fue un total fracaso en la zona y que es la razón de raíz por la cual la gente estaba migrando. Luego migran, los dejan inmigrar, los dejan pasar al país, los matan, se encuentran 72 cuerpos, jamás nadie dijo nada y hoy se ven y hoy salen a decir, además salen a decir mentiras, que la Guardia Nacional está lastimando migrantes cuando no hubo ningún herido. A ver, entonces está haciendo labores de contención. Creo que se puede hacer un mejor trabajo desde la Guardia Nacional y se va a aprender y se va a hacer un mejor trabajo, no tengo duda, porque es un gobierno profundamente comprometido con los derechos humanos, tanto de los migrantes como de los mexicanos. Entonces, recordemos que no se puede ver nada más, ay, miren las imágenes y capitalizar de las imágenes sacadas de contexto cuando tenemos una situación con Trump donde nos iba a poner aranceles que no hubiéramos podido, o sea, si hubieran aceptado los aranceles a cambio de los migrantes, los panistas estarían diciendo que ya ven la crisis económica que causaron, no saben llevar política interior, ¿por qué no voltean a ver a los mexicanos primero? Entonces vamos a sentarnos y hablar sinceramente que la plática aquí sobre derechos humanos, con toda sinceridad y con todo respeto, viniendo del PAN, su preocupación no son los derechos humanos, es el golpeteo político y está bien, se vale porque son oposición, pero vamos a hacer una oposición más honesta. Pero uno puede decir que la política es dinámica, ¿verdad? Y entonces una cosa es ser candidato y otra cosa es ser presidente. Voy a eso con Geraldine. Entonces, como candidato hay un discurso que le pasa a muchos y como presidente le toca asumir otras posiciones. ¿Eso fue lo que pasó con López Obrador? Yo creo que sí, Andrea, y justamente en esta semana se comprobó en algunos tuits que el candidato subía diciendo que se tenía que respetar el libre tránsito de los migrantes y ahora como presidente ha tomado otra postura. Yo creo, y retomando un poco el tema, no estoy diciendo mentiras, yo creo que sí las imágenes hablan por sí solas, no es que nosotros estemos diciendo o no lo que esté pasando. Por otro lado, creo que efectivamente el tema de los aranceles lo manejaron de manera incorrecta, porque efectivamente pudieron haber ellos también puesto otro tipo de aranceles para los Estados Unidos en los que se hubiera podido ahí haber algún contrapeso para de alguna manera no haber llegado tan lejos y haber aceptado un acuerdo migratorio que ahorita está lesionando personas. Desde mi punto de vista, y creo que esto no somos omisas ninguna, sabemos que, bueno, las personas salen de sus países por temor, por persecuciones, por violencia generada o ausencia de medios para sobrevivir en sus países. Entonces, no es que nosotros ahora como oposición estemos diciendo algo o estemos intentando ocultar lo que bien dicen de San Fernando, porque efectivamente en su momento también el Instituto Nacional de Migración buscó los medios para que eso fuera pues realmente aclarado, pero en un momento dado, pues el crimen organizado ahí tenía de alguna manera el control de ese territorio. Sí. No podemos también decir que
no vamos a ir muy lejos. La gente está viniendo para acá porque el presidente les está ofreciendo empleos que ni siquiera los mexicanos están teniendo. Eso hay que tenerlo en consideración también. Entonces los invita a México, pero los para si tiene que ir a Estados Unidos. Así es, el fin de semana pasado prometió 4,000 empleos. Sí. Entonces, de alguna manera la gente piensa que va a llegar a México y que va... No podemos negar que sí tenemos que saber quién entra, quién está... Claro, por cuestiones de seguridad incluso. Ajá. De seguridad. Renata. Pero no los vas a detener de la manera en la que lo estás deteniendo en la frontera. Sí, Renata quería hablar. Perdón, bueno, pero entonces no salgan a decir que les importa el bienestar porque entonces ahorita estoy escuchando una retórica de derecha extrema y muy preocupante, diciendo que se les está dando trabajo o que se les está ofreciendo trabajo a migrantes que ni siquiera los mexicanos tienen, cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha hecho la política más ambiciosa de la historia moderna de México en cuestiones de recuperación de la clase obrera. Entonces, primero salen a decir que están muy preocupados por los migrantes, pero luego dicen, sí, pero no vengan porque aquí no hay trabajo tampoco. Entonces, no se puede jugarle a los dos lados. Nosotros creemos en el derecho, déjame terminar, pero nada más nosotros creemos en el derecho de migración, una migración segura y digna para que no nos vuelva a pasar el fracaso de San Fernando. Y claro que tenían controlado el país en esa zona porque el jefe de la policía del PAN estaba metido en el narcotráfico. Y hoy García Luna está en la cárcel declarando probablemente en contra del presidente Felipe Calderón. Bueno, por supuesto aquí vamos a tener un relajo y grupos criminales manejando el país cuando el jefe de la policía del presidente pues es un narcotraficante, ¿no? Vamos a una pausa, si les parece. Que ver todo. Se enciende el debate aquí en Suma la Noticia. Vamos a una pausa. Hoy hablamos de las políticas migratorias de AMLO de Manuel López Obrador, el presidente de México, y preguntamos si esas políticas migratorias son Seguimos aquí en Suma la Noticia. Hoy debatimos las políticas migratorias de Manuel López Obrador, del presidente de México, y preguntamos, ¿son un retroceso? Recordemos que la tensión en la frontera entre Guatemala y México estalló este lunes, luego de que las autoridades mexicanas rechazaran la petición de la caravana migrante de transitar libremente en el país norteamericano. Miles de personas decidieron cruzar el río que separa a ambos países para poder continuar su camino hacia Estados Unidos. Los migrantes no renuncian a su intención de lograr el sueño americano. Decididos a cruzar la frontera sur de México para llegar a Estados Unidos, cientos de migrantes, en su mayoría provenientes de Centroamérica, decidieron caminar por el río Suchiate, que separa a México de Guatemala. Más temprano, y en un intento por presionar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los representantes de los migrantes entregaron un documento a las autoridades federales para pedirle al mandatario mexicano que los dejara entrar y permanecer de forma libre en su país. La caravana de migrantes tomó la decisión de caminar por el afluente luego de que las autoridades mexicanas negaran el libre tránsito por el país norteamericano si no cuentan con la documentación requerida. Yo soy mamá, dejé mi hija, tengo que mantenerla, soy mamá soltera. Solo queremos trabajar, por favor. ¿Qué te pasó ahorita? ¿La lastimaron? No, solo que me da miedo y yo no me quiero regresar para mi país porque allá no hay trabajo, allá no hay nada. Allá aguantamos hambre con mi hija. La acción desesperada de los centroamericanos terminó en enfrentamientos con cientos de elementos de la Guardia Nacional Mexicana que, conformando un muro humano, intentaron evitar el paso de los migrantes. La primera caravana que se organiza este año salió el pasado miércoles de San Pedro Sula, en Honduras, en busca de un mejor futuro en territorio norteamericano. Mira, yo no sé si hay oportunidad de que, bueno, más que todo yo tengo mis problemas allá, personales, ¿va? Y más que todo si México me diera la oportunidad de quedarme aquí, como quien dice, y trabajar y todo eso, pues me quedaría aquí, estoy conforme con eso. ¿Sí? Según el gobierno de Guatemala, desde el pasado miércoles, al menos 4.000 personas ingresaron desde Honduras, lo que representa una de las mayores oleadas desde que 3 gobiernos centroamericanos firmaron acuerdos con la administración Trump, obligándolos a asumir una mayor responsabilidad en el trato con los migrantes. Por su parte, el Ministerio del Interior mexicano indicó que se han ofrecido trabajos a quienes lleguen por la frontera sur, pero quienes no lo acepten o no soliciten asilo no recibirán pases de conducta seguros hacia Estados Unidos y podrían ser deportados.
El Papa Francisco denunció que algunos gobiernos tratan a los migrantes como una amenaza. Durante la audiencia general, el pontífice también pidió a los líderes de las naciones que no cierren los puertos a los migrantes desesperados. El pontífice dijo que los cristianos no deberían mostrar solo hostilidad e indiferencia hacia una población tan vulnerable que busca escapar de la violencia, de la guerra y también de la pobreza. En todo el mundo, hombres y mujeres migrantes enfrentan viajes arriesgados para escapar de la violencia, de la guerra y de la pobreza. Al igual que San Pedro y sus compañeros experimentan indiferencia, la hostilidad del desierto, de los ríos y del mar. Muchas veces no se les permite desembarcar en los puertos. Desafortunadamente, a veces también se encuentran con la peor hostilidad de los hombres. Hoy son explotados por traficantes criminales. Algunos políticos los tratan como números y los ven como una amenaza. Por eso, Doreni, uno dice, ok, antes había esta política, cambia y como dice Renata con su argumento, bueno, es que el terreno, la situación política también ha cambiado y pues hay una situación que está pasando también en los Estados Unidos y hay que responder de alguna forma. La cuestión ahora también es que uno dice, bueno, entonces esta Guardia Nacional, ¿cuál era el fin entonces? ¿Es el tema de seguridad o como algunos están titulando, que podría ser incluso un poco tal vez inflado, pero me gustaría su opinión, ¿la Guardia Nacional persigue ahora a los migrantes? No, justamente me parece que realmente no podemos estar a favor de que entren nuestros hermanos latinoamericanos y cualquier tipo de migrantes y no tener ni siquiera la sensibilidad de garantizarles la seguridad. Es por eso que ahora la Guardia Nacional está abocada, entre otras tareas, porque ha tenido otras y la ciudadanía la ha visto en los territorios, de hacer este acompañamiento y resguardar el ingreso por una vía segura, por una vía ordenada. Y bueno, como bien lo decías en la pregunta anterior, lo cierto es que no es lo mismo ser la oposición moralmente derrotada ejerciendo políticas neoliberales en las anteriores administraciones que pues cuando nos quieren dar sin ninguna autoridad moral clases de cómo sí se respetan los derechos humanos. Yo creo que sí hay que diferenciar un poco que ahora justamente no se les abandona su suerte y se les dice que hagan lo que quieran, sino se tiene este resguardo, pues saber quiénes somos y cómo podemos ayudarnos e incluso, como ya se ha dicho mucho, se les ha tendido la mano en estos empleos que pudieran o no ser temporales dependiendo de sus condiciones. Renata, frente a eso, entonces la Guardia Civil está sirviendo ¿para qué? Bueno, la Guardia Nacional está, primero que nada, tratando de pacificar el país que nos dejaron hecho un cementerio. Pero eso que tiene que ver con los migrantes, pero podría preguntar otra persona. Ah, bueno, claro, claro. Y en la frontera sí se está haciendo una labor de protección para que los migrantes puedan entrar de manera ordenada y al entrar tener estos programas a los que se refiere Doreni. A ver, están las visas de trabajo, se está permitiendo la entrada para tener, Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro. Los migrantes pueden acceder a este tipo de programas ya que están acá. La Guardia Nacional en el sur se está utilizando para poder tener una migración controlada y que se pueda llegar al segundo paso de que ya que los migrantes estén aquí puedan tener una vida digna o una transición digna a Estados Unidos. Geraldine, frente a eso, frente al uso de la Guardia. Mira, el uso de la Guardia, la verdad es que yo creo que la Guardia Nacional debería estar enfocada completamente en el tema de la seguridad. Y voy a retomar el Tratado de Marrakech, que fue signado en el 2018, en diciembre de 2018, solo para hacer aquí una anotación de que en este tratado se considera que las detenciones son el último recurso. Y que el gobierno federal actualmente lo está usando como el primer y único recurso. Y por otro lado es que también dentro de esta misma situación y el uso de la Guardia Nacional, las instituciones mexicanas han tenido recorte de presupuesto como para poder llevar a cabo estas funciones mejor. Y un claro ejemplo pues es la Comar, que ahora tiene 3 veces menos de lo que tenía en años anteriores. Y, por ejemplo, también organizaciones de migrantes ya también han reportado que el Instituto Nacional de Migración no está informando de sus derechos a los migrantes centroamericanos, lo cual esto también tendría que ser un derecho
humano para todos los migrantes que están transitando dentro del país o que pretenden hacerlo. Esto es algo que tendríamos que estar viendo más allá de lo que, como bien dicen, ya quedó en el pasado de gobiernos anteriores. Creo que ya no estamos pensando en eso. Creo que ahorita deberían de estar pensando un poquito más en el presente y más que eso en el futuro, de lo que está pasando realmente con toda esta gente. Sé que están tratando y sé que la CEPAL de alguna manera ya presentó un programa de desarrollo integral en el que están los países del Triángulo Norte, está México. Yo creo que también hay que esperar a ver cómo va a funcionar eso y de alguna manera la Guardia Nacional tendría que estar volcada en buscar la seguridad. En México el 2019 fue por mucho el año más violento en la historia moderna de México. Termina, Doreni, AMLO pareciéndose a sus predecesores que tanto criticó. No, sin duda alguna, justo lo que escuchábamos en la previa, en los bullets que nos presentaban en tu programa, es estamos ante un fenómeno migratorio sin precedentes. Los números han cambiado y creo que sí, hay que fortalecer nuestro Instituto Nacional de Migración, sin duda alguna. En eso es en algo en lo que podríamos concederle a la compañera Geraldine, pero hay que transitarlo y nunca ningún otro gobierno se preocupó en justamente fortalecerlo. Es por eso que tenemos estas bases que tenemos y hay que actuar pues de manera emergente y atender la situación porque se lo merecen, porque nuestros hermanos migrantes merecen una atención digna que nunca nadie ha tratado de darles. Y como no han tratado de darles, nunca habíamos tenido una infraestructura capaz y garante de derechos humanos. Ahora de nuevo, insisto, una política centrada en el humanismo, pero sí para garantizar ese humanismo, para garantizar los derechos humanos de los que están tan preocupados. Ahora, por supuesto, nos dice, pues a nadie le gusta que le recuerden sus pecados del pasado, pero es justo decir, porque es una herencia que hay que arrastrar y con base en esa herencia hay que empezar a trabajar y que se ha hecho y por eso es que están abocados a salvaguardar tanto nuestra frontera como pues la seguridad de nuestros hermanos migrantes. Vamos a hacer una pausa, hablamos de las políticas migratorias de AMLO y preguntamos si son un retroceso. Numeral, son migrantes. Es nuestra pregunta de hoy, ya volvemos. Seguimos aquí en Suma la Noticia, analizamos las políticas migratorias de AMLO. Preguntamos, ¿son un retroceso? El contexto es una caravana de migrantes que sale de Honduras, intenta ingresar, por supuesto, a México para llegar a los Estados Unidos y ha sido parada, digámoslo así, detenida en México. Tenemos a nuestras invitadas hoy debatiendo el tema. Renata, vamos a la presión que también se ha recibido, si se quiere llamar así, del gobierno de Donald Trump. ¿Se empiezan a aparecer cada vez más esas políticas entre ellas? ¿Las de AMLO, las de México con las de Estados Unidos? No, definitivamente no. Recordemos que el gobierno... ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo? Claro, el gobierno de Trump es un gobierno antimigrante que no tiene ningún respeto por la dignidad ni la vida de los migrantes. Estados Unidos es un país imperialista que se ha dedicado a intervenir en la política latinoamericana toda la vida y que ahora que se pagan las consecuencias de los fracasos de las intervenciones que ellos tuvieron, se lavan las manos y dicen aquí no queremos migrantes. Entonces, fundamentalmente somos países diferentes. El daño que Estados Unidos ha causado a Latinoamérica no se puede comparar con el daño que nosotros hemos hecho. Claro, México como país no ha, sobre todo durante el periodo neoliberal, dejó de voltear a ver hacia el sur y eso fue un gravísimo error y prueba de eso es la crisis migratoria que tenemos hoy. Sin embargo, no estamos parados en la misma situación, por supuesto. Y por el otro lado, y más importante, es que nuevamente reitero que la política de Andrés Manuel es siempre buscando el bienestar. Nuevamente se ofrece mediante el plan que además firmó la ONU, mediante el plan de desarrollo integral, se han ofrecido más de 60,000 empleos en Guatemala, Honduras y El Salvador y se han implementado programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro y como Sembrando Vida, tanto en esos países, pero además de todo, los migrantes pueden ser beneficiados del programa Sembrando Vida aquí en México. Cuestión que, por supuesto, en Estados Unidos no se tiene una visión de bienestar yo diría que en muchas ocasiones ni siquiera para su población, pero definitivamente no para la población migrante. Y el gobierno de Andrés Manuel es profundamente ambicioso y respetuoso de los derechos humanos, tanto de los mexicanos como de los hermanos migrantes.
Geraldine, la misma pregunta, ¿se parecen esas políticas o se empiezan a parecer a las de Donald Trump o en qué se diferencian? Yo creo que sí hay una diferencia, principalmente porque efectivamente Donald Trump es completamente antimigrante y yo creo que en este momento México lo que tendría que buscar es todavía más, aparte de lo que ha intentado impulsar, es lograr que los países desarrollados inviertan en países como por ejemplo los del Triángulo Norte. Yo quisiera nada más dejar muy claro que el artículo 11 de la Constitución mexicana habla sobre libre tránsito, entonces yo quisiera dejar sobre la mesa ese artículo solo para de alguna manera remarcar qué es lo que ha estado haciendo un poco mal el gobierno actual y finalmente decir que no hay personas ilegales. Entonces, lo que hemos estado viendo nosotros en nuestra frontera norte, por supuesto que es algo que nos preocupa y por supuesto que es algo que de alguna manera tendría que estar vinculado a los tratados internacionales a los que México está. Y ahí hay una diferencia que retomo nuevamente. México pertenece al Tratado de Marrakech y Estados Unidos decidió no formar parte junto con otros países que en Europa también se consideran de igual manera antimigrantes. Doreni, ¿cuáles son esas diferencias que uno puede decir, bueno, sí, no se parecen, no puede uno, como dice bien Renata, también como guarda las diferencias Geraldine, que las políticas antimigrantes de Donald Trump sean parecidas a las de AMLO? No, desde luego que no. Realmente, bueno, se necesita un poco de valor o de desconocimiento de la propia ley para decir, invocar un artículo que todos sabemos, todas las personas que somos estudiosas del derecho sabemos que está acotado estos derechos a cuestiones de seguridad. Y es seguridad para todas las personas que tenemos tránsito en el país, siendo de nacionalidad mexicana o siendo migrantes, necesitamos estar seguros. El crimen organizado creció tanto en las administraciones pasadas que ahora tenemos que tomar medidas diferenciadas con respecto al pasado, a fin de salvaguardar nuestros propios derechos, nuestra integridad. Lamentablemente, qué lamentable que hayamos tenido que llegar a este punto, sí, pero bueno, es justo lo que tenemos en este punto. Las políticas migratorias, a diferencia de Estados Unidos, se centran en el bienestar, como lo dijo la compañera Renata, de los nacidos aquí en suelo mexicano, tanto como este flujo migratorio que no habíamos enfrentado nunca antes, pero que sin duda alguna estamos dispuestos a afrontar como país, como nación, que siempre hemos tenido este espíritu generoso con nuestros hermanos migrantes y con los asilados políticos. La derecha incluso criticó algunos asilos políticos que se han otorgado por las mismas razones de seguridad. Entonces, México siempre ha tenido esta tradición, lo ha manejado muy bien y creemos que es un poco adecuarse a la nueva realidad que no habíamos enfrentado con anterioridad y sin duda hay que fortalecerlo a fin de garantizar el bienestar de la población. Y en estos momentos, como decíamos, Renata, no será la primera, no ha sido la primera ni la única caravana. ¿Cómo afrontar la situación? ¿Lo está haciendo bien el gobierno de AMLO? Sí, definitivamente creo que vamos por el camino correcto, dadas las circunstancias, como decía la compañera Doreni. No estamos en la misma situación que estábamos antes. Estas caravanas, si bien ya habían sucedido, el flujo migratorio que tenemos hoy no tiene precedentes y lo estamos afrontando de la manera más humana que se puede hacer, con el pleno entendimiento de salvaguardar los derechos humanos y la vida de los hermanos migrantes, y con una protección a ellos con la Guardia Nacional para poder hacer una entrada ordenada, para a su vez poder respetar sus derechos. Geraldine, me queda un minuto, pregunto lo mismo, ¿lo está haciendo bien el gobierno? Yo creo que no lo está haciendo bien, yo creo que se tiene que revisar la ley migratoria, se tiene que considerar de alguna manera vincular un entramado institucional, funcional, crear infraestructura necesaria y atender la necesidad de los migrantes. De alguna manera creo que también se tendría que sensibilizar a los funcionarios públicos y a la sociedad mexicana antes de que efectivamente esto se convierta en un tema de racismo y xenofobia. Última pausa, ¿quién suma la noticia? Ya volvemos.
Quiero agradecerle a Renata Turrent, a Geraldine Pérez, a Doreni Cayetano por habernos acompañado el día de hoy. Un gusto haber estado con ustedes. Yo soy Andrea Bernal. Mañana nos vemos con otros temas de debate.